quieres conocer a Dios personalmente, si estás interesado en ver lo que la Biblia dice al respecto del cielo y del infierno, si quieres estar seguro de ir al cielo, entonces quisiera animarte con este video y que juntos podamos ver algunos pasajes de la Biblia que nos habla al respecto de este tema. Romanos 3:23, la Biblia nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Que todo el mundo, absolutamente todo el mundo ha pecado, tiene pecado en su vida. Hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Desde el principio, cuando Adán decidió desobedecer a Dios, siendo el primer hombre, y Eva, y todos los humanos nacieron de ahí, nacimos todos con esa naturaleza pecaminosa. Y que a veces lo podemos comprobar y tenemos evidencia, porque cuando muchas veces queremos hacer lo bueno y tratamos, lo podemos hacer por un tiempo, pero siempre caemos, fallamos y hasta nos cansamos de nosotros mismos. Pero ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no me puedo esforzar? Eso responde a lo que la Biblia dice es verdad. Todos hemos pecado y ese pecado nos ha destituido de la gloria de Dios, nos ha apartado de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Hay una brecha entre Dios y los seres humanos por causa del pecado. Dios es bueno, Dios es absolutamente perfecto. Él es luz, Él es santo. Todo lo hermoso que vemos a nuestro alrededor, todo lo bueno que existe, es que Dios lo ha creado. Pero al nosotros tener pecado, y Él nos creó a nosotros, sí, pero por el pecado que hay en nosotros, entonces hay una distancia, una pared, una brecha, lo que quieras decirle, algo donde nosotros no podemos acercarnos a Dios y lo sentimos, nos sentimos lejos de Dios. Pero hay algo en el interior de cada ser humano que le gustaría adorar, que le gustaría conocer a Dios. La pregunta es ¿cómo? ¿Y qué pasa? Sabemos que el pecado es bien grave, porque la Biblia nos dice en Romanos 6:23 que el pecado, la paga de ese pecado, es la muerte. Entonces, cada uno que peca va a tener que pagar por algo. No es gratis. Puede ser que estés disfrutando tu pecado o puede ser que te sientas culpable al pecar. Pero los dos tienen la misma paga y vas a tener que pagar. Y el precio por el pecado es bien alto. Es la muerte, dice la Biblia. Entonces ahí nos encontramos en un problema bien grave. Porque ¿cómo es que vamos entonces a hacer si es que yo no quiero pecar, pero al mismo tiempo me veo pecando? A veces podemos decir, bueno, pero el pecado no, que es muy pequeño, hay otros que pecan más. Para Dios el pecado no tiene quién es pequeño y quién es grande. Pecado es pecado. Ni siquiera un pecado bien chiquitito, que nosotros podemos considerar chiquitito, lo mismo eso nos aparta de Dios. En Juan 3:16 la Biblia nos dice, un versículo que tal vez lo hayas escuchado, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es muy importante y ahí nos da la clave. Número uno, que Dios nos ama. No es, Él sí está lejos por el pecado, pero Él quiere acercarse. Él no quiere permanecer lejos. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Él quiere acercarse a nosotros y nos está llamando. Amó de
tal manera al mundo que dio lo más preciado, lo más valioso, se sacrificó en dar lo más hermoso que él tenía, y era su hijo, su único hijo, Jesucristo. Jesucristo era Dios eterno. Junto con él, Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo, 3 en 1. Eternos, siempre existieron, y de pronto Dios se da cuenta de que el mundo necesita un Salvador. Y porque es imposible para nosotros ganar el cielo, es imposible ser perfectos. Nadie es perfecto, todo el mundo lo sabe, que nadie es perfecto. Entonces el mundo necesitaba un Salvador perfecto. Y Dios ahí es cuando actuó, y en su misericordia mandó a su Hijo preciado a morir en una cruz por nosotros. Te debes haber escuchado muchas veces sobre que Jesús murió en la cruz, pero tal vez no entiendas por qué Él murió en una cruz. Como te he explicado, la paga del pecado es la muerte. Entonces, con todos nuestros pecados hechos, alguien tiene que pagar. Y por supuesto nosotros, cada uno tiene que pagar por su propio pecado. Pero Dios en su amor puso a un sustituto, Jesús. Por ser hijo de Dios, su sangre era preciosa, porque no nació con una naturaleza pecaminosa. Dios siendo su Padre, su sangre era absolutamente perfecta y libre de pecado. Y Él vivió por 30 años en esta tierra como ser humano, 100% ser humano, y hasta que llegó el momento en donde a los 30 años comenzó su ministerio, empezó con los discípulos, y estuvo 3 años de educar, de discipular, de enseñar a estos 12 discípulos y a más sobre el reino de Dios. Y nos dio la idea de lo que el reino de Dios es, y de que el cielo es real y el infierno es real. Jesús fue el que habló muchísimo sobre el cielo y el infierno. Y ahí nos estaba dando este mensaje. Y siempre dijo que Él vino para sacrificarse, para dar su vida por los perdidos, pero que al tercer día iba a resucitar. Bueno, los discípulos no entendían lo que Él decía, y no lo entendieron hasta mucho más después. Cuando Jesús fue a esa cruz, Él lo hizo sabiéndolo conscientemente. Todos esos 3 años, Él estuvo advirtiendo a sus discípulos que ese iba a suceder. Y cuando estuvo ahí en la cruz, la Biblia nos dice que Él cargó con todos nuestros pecados. Absolutamente todo. La condenación, vergüenza, rechazo, hasta un cargo nuestras enfermedades, nuestras dolencias, todo lo malo, todo lo pecaminoso, todo lo horrible, Jesús lo cargó en su cuerpo. Y dijo, esto es lo que estaba diciendo en su acto de sacrificio: yo pago por todo ser humano que ha pecado. Cualquier ser humano que haya pecado, no importa tan grande el pecado que sea, yo voy a ser el sustituto, voy a pagar por ese pecado, y cualquiera que cree en mí, ponga su confianza en mí y se entregue a mí, entonces recibirá la libertad, recibirá el perdón de pecados, y no solamente el perdón de pecados, pero borrar todo pecado, porque Él estaba tomando el lugar nuestro. ¿Sabes que después que Jesús murió, al tercer día
algo muy importante sucedió. Dios lo resucitó de entre los muertos. Y esto es algo muy significante, porque esto quiere decir que Dios había aceptado la ofrenda de Jesús de parte de todos los pecadores que pusieran su confianza y su fe en Jesús. Significó también que Jesús era quien dijo que Él era el Hijo de Dios. Después del tercer día, cuando Él resucitó y fue visto por muchos, y ahora la Biblia nos dice que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Sabe que en su corazón Él quiere y le gustaría que todo el mundo, eso es su corazón, que todo el mundo, cada ser humano, se diera cuenta del sacrificio que Él hizo para el perdón de pecados? Él es el camino. Él es el que quiere perdonarte y traerte y presentarte a Dios. Él quiere que dejes de cargar tantos pecados, condenación y culpa, y lo aceptes a Él y aceptes su sacrificio, porque Él quiere perdonarte, quiere darte una naturaleza nueva. Puedes preguntar, ¿así de fácil? ¿No tenemos que hacer nada? Bueno, no es fácil y el precio fue muchísimo. Como dije, era imposible de pagar. Pero Jesús lo pagó por nosotros. Es gratis porque Él pagó el precio. Y Él nos dice que lo único que debemos hacer es venir a Él en fe y decirle: Jesús, perdóname. Jesús, ya no quiero pecar más. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Te necesito en mi vida. Quiero ser salvo. Quiero hacer tu voluntad. Perdóname y lávame. Quita todos esos pecados, toda la culpabilidad, todo lo feo que he hecho, Dios, sin conocerte a ti. Perdóname. Y sabes que es un milagro, el milagro más extraordinario, el milagro más poderoso, es el milagro de nacer de nuevo. En Romanos capítulo 10, versículo 9, la Biblia nos dice que si confesáramos con nuestra boca y creyéramos en nuestro corazón que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió en una cruz, que lo hizo en mi lugar, que Jesús resucitó de entre los muertos, seré salvo. Entonces, no es difícil. Sí, yo hice esto. El día que entregué mi vida a Jesús fue el día más maravilloso. En ese momento pude sentir que toda mi confusión, toda mi depresión, mi culpabilidad, todo lo oscuro que sentía se fue. Porque en ese momento el Espíritu Santo iluminó mi corazón y me dio una naturaleza nueva. Hoy estoy segura y sin ninguna duda que cuando esta vida se me acabe aquí en la tierra, voy a ir al cielo por una sola razón. Jesús pagó el precio por mí con su propia sangre. No porque yo soy buena, no porque hago buenas cosas, no porque me he sacrificado y he hecho misiones, he dado muchas cosas. No, solo porque Jesús dio su vida por mí. ¡Wow! Por supuesto que después de conocerlo a Él y del amor que Él nos demuestra, comenzamos a hacer cosas buenas y cosas para ayudar a otros y empezamos a amar a otros.
Pero eso no es lo que nos salva. Lo que nos salva es el pago de nuestra salvación. Ya está hecho porque aceptamos a Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Ahora es tu turno de recibir a Jesús, tu turno de entregar tu corazón a Dios y poner tu confianza en Él, poner tu fe en Él y decirle: Jesús, te necesito. Necesito que perdones mis pecados, necesito que me cambies, que cambies mi corazón. Necesito saber que soy perdonada. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, puedo hacer una oración contigo que te va a ayudar a poner en palabras cómo tú puedes hablar con Dios. Pero sabes que tú puedes hablar con Dios sinceramente. Puedes ir en cualquier lugar privado donde tú puedas sentirte cómodo y comenzar a orar y hablar con Dios y decirle, de abrir tu corazón: Dios, te necesito a ti. Puedo que tú eres conmigo con una oración que yo he hecho. Esto no es una fórmula, sino es algo para ayudarte y un primer paso de cómo acercarte a Dios. Pero sabes, aún en esta oración, si realmente, sinceramente, con todo tu corazón, tú quieres recibir a Jesús, ahora mismo Jesús puede tocarte donde quiera que tú estés. Así que, si quieres, vamos a hacer la oración juntos, ¿ok? Aquí va. Y quiero que repitas esta oración con todo tu corazón conmigo. Padre Celestial, quiero conocerte, pero he pecado y mis pecados me han apartado de ti. Entonces, quiero que me perdones. Quiero que me perdones y borres todos mis pecados. Quiero que me des un corazón nuevo. Gracias por haber mandado a Jesucristo, tu Hijo amado, por morir en una cruz por mí. Yo acepto ese sacrificio de Jesús y te doy gracias por morir y pagar por mi culpa. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó de entre los muertos y que pronto va a regresar por nosotros. Te abro mi corazón. Ven a vivir en mí. Lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir como tú quieres que lo haga. Tú, sé mi Señor y mi Salvador. Te recibo ahora. Recibo tu perdón y también recibo sanidad en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Y ahora qué? Ahora continúa hablando con Dios. Y búscate una Biblia. Si no tienes una Biblia, puedes bajar un app a tu celular y leer la Biblia. Empieza a leer el Evangelio de Juan y todo el Nuevo Testamento y descubre el amor que Dios tiene por ti y todo lo que Jesús ha hecho por ti. Él te promete que nunca te va a dejar ni que nunca te va a abandonar. De que esta vida hay problemas, hay cosas que vamos a pasar, hay sufrimientos, pero Él va a estar contigo para ayudarte en cada momento. Entonces,
Pon tu confianza en Él. Y búscate una iglesia donde puedas ir con otros cristianos que están nacidos de nuevo y llenos del Espíritu Santo, y comienza a crecer en el amor de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. No es casualidad que hayas visto este video. No es casualidad que hayas nacido. Dios tiene el propósito y el destino para ti. Y ven, descúbrelo en Él y comienza a recibir de su amor y dar de su amor a otros. Gracias por escuchar el video. Dios te bendiga y muchas bendiciones.